Señor está hablando desde que hemos empezado. Y lo va a hacer hasta que nos vayamos de este lugar. Y hoy me ha tocado la meditación y la verdad que hemos tenido 2 semanas de muchas luchas en la mente y cosas, ¿no? Y entonces pensaba, ¿será esto lo que tengo que compartir? Pero como siempre dudo, tengo ese problemita, le decía al Señor, si de verdad era esto lo que quieres que comparta, que uno de los versículos que yo tengo aquí apuntados, los lean antes. Y así ha sido, porque el pastor la verdad que no tiene ni idea de lo que voy a compartir. Y quiero hablar de la mente. Empezamos esta reunión y el pastor decía que lo hagamos con el entendimiento y que oremos con el entendimiento. Y la mente es muy importante. Porque la mente humana divaga. Los pensamientos vuelan, la mente no para. Recordamos cosas. ¿Y qué recordaremos? He estado mirando un estudio sobre la mente y dice que la mente ocupa, el 80% es ocupada recordando. Y en base a lo que recordamos actuamos. Cuando la mente se nos descontrola, hay ansiedad, hay angustia. Se cree que al día aproximadamente se generan o se crean 60.000 pensamientos. Son muchos, ¿verdad? De los cuales el 95% de ellos son automáticos. O sea, salen solos sin que lo busquemos. Y de los cuales, de estos 60.000 pensamientos, el 80% son negativos. ¿Tenemos lucha o no tenemos lucha con la mente? Esta es una mente humana, carnal, claro. La mente hasta nos puede crear una enfermedad. Las enfermedades psicomáticas. Dice que se resiente el cuerpo por la influencia de la mente y se enferma. No es que se invente la enfermedad, se enferma. La mente imagina cosas. Nos hacemos hasta películas a veces de cosas que ni son y que a veces nos parecen. ¿Y qué problema cuando imaginamos, no? Jeremías le dice al pueblo que este pueblo fue desechado por eso mismo, porque imaginaron cualquier cosa. ¿Y qué será lo que imaginamos? Y yo pensaba el otro día, si nos imaginamos cosas, porque igual con lo de la obra y es verdad que pasábamos muchas horas aquí y bueno, bastantes dificultades hemos tenido, pensaba, ¿será que si tienes un trabajo bueno estaremos mejor, podemos comprarnos una casa? Esas son imaginaciones, porque sí que es importante tener un buen trabajo y sí que es importante tener una casa, pero no podemos enfocarlo a todo de esa manera, ¿no? Y esto es un ejemplo. Quien dice esto dice, pues quiero tener un hijo sano, quiero tener un hijo que prospere, quiero tener un hijo estudioso, cualquier cosa podría ser, ¿no? Jeremías 9:14 dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Es que es tan poderosa la mente y tiene una influencia directa en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad y por ende en nuestros actos. La mente es donde se crean y se mantienen todos los hábitos. Y un hábito que yo no controlo se termina convirtiendo en amo y señor de mi vida. Es que un hábito que no controlo me termina manejando y me termina dominando. Y el pecado que da luz, pecado. Jeremías 9:13 dice, dijo Jehová, ¿quién dijo? Jehová. Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Esto quisieron, decidieron dejar a Dios y seguir tras sus imaginaciones, ¿no? Que es lo que hablábamos. Seguir su voluntad, seguir la mente carnal. Esa mente que hemos visto que no para, que es negativa, que te trae un montón de bombardeo de pensamientos. Esa mente que se descontrola, esa mente que es una mente carnal. Si nos dejamos llevar por esa mente,
problemas tenemos. Es una mente contraria a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hicieron estos? Se fueron tras dioses ajenos. ¿Y quiénes son los dioses ajenos? Son señores que tenemos en nuestras vidas. Y yo pensaba, ¿cómo una persona se vuelve idólatra y sigue otro Dios cuando rechaza lo que sabe de Dios? Y en lugar de mirar a Dios, se mira a sí mismo y se pone a sí mismo como el centro del universo y hace lo contrario a ese título, Cristo el centro. Y luego, ¿qué pasa? Nos miramos nosotros mismos y ya nos inventamos dioses. Ya se crean solitos dioses que son egoístas, dioses que van acorde a nuestros propios deseos. Normalmente cuando escuchamos de los dioses ajenos pensamos en dioses de madera y yeso. Y sí hay gente que sigue eso, pero en la mayoría de los casos no lo es. En la mayoría de los casos los dioses ajenos son nuestras propias metas, las que nos ponemos. Por ejemplo, eso que decía. Yo tengo una meta, quiero, no sé, la mayoría somos extranjeros y normalmente la gente que vive afuera, su meta es tener una casa, formar ya una historia en su tierra para cuando sea mayor ir a descansar a aquella tierra. Y se convierte eso en su Dios y toda su energía, toda su vida la dedica a eso. Y eso no está mal tener proyectos ni metas, pero eso no debería ser lo principal en nuestra vida. Sería ser una masa más. Otras veces nos idolatramos a nosotros mismos, idolatramos al esposo, a la esposa, a un hijo, a tantas cosas. Sería lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Y todos los idólatras, hay un denominador común, que adoran a las cosas que Dios ha creado y no a Dios mismo, que es el creador. Y yo me preguntaba estos días, porque como en la cabeza me bombardeaban un montón de pensamientos, me preguntaba, ¿a quién realmente estoy adorando? ¿A quién le estoy rindiendo culto? Y luego pensaba, adorar y rendir culto, ¿qué es? ¿Es una entrega total de mi persona de una manera voluntaria a algo o a alguien? Es brindarle todo mi ser, todo mi amor, todo el servicio, toda la devoción. Y es para pensarlo, ¿eh? ¿A quién o a qué le estoy brindando todo esto? ¿Al trabajo? ¿A las relaciones? ¿A un hobby? Es una mañana para pensar. Jeremías 13:10 dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan las imaginaciones de su corazón, lo vuelve a decir, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse tras ellos. Vendrá a ser como este cinto que para nada, que para ninguna cosa es bueno. Este pueblo por medio de la idolatría había dejado a Dios, porque es fácil, cuando se nos levantan dioses, lo primero que hacemos es dejar a Dios. Y Dios dice que es un pueblo malo el que hace eso, inservible, no sirve para Dios. Si seguimos leyendo ahí en el versículo anterior, les decía que eran soberbios, que eran muy soberbios. ¿Qué es un soberbio? Alguien que confía en sí mismo. Un soberbio se cree juez de todo y de todos. Todo lo sabe, no le puedes enseñar nada ni decir nada a un soberbio, porque es autoritario. ¿Quién le va a decir algo a un soberbio? Es alguien rebelde que no quiere obedecer. Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y Dios lo termina desechando por eso. Y sí que la imaginación nos puede jugar una mala pasada, porque imaginamos cosas que no son reales. Jeremías 17, del 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Nuestro corazón está inclinado desde que nacimos hacia el mal. Es fácil olvidarnos y descuidar a Dios.
Y cuando habla de corazón aquí, hablaba como el alma, como nuestro ser. Así que no debemos confiar en el hombre, ni en nosotros como hombre, ni en otros hombres. Porque ¿qué es el hombre? Es débil, falso y engañoso. Y si alguien nos dice que somos tan buenos y que somos el sumo, pues no sé de dónde viene esa palabra, porque el Señor no dice eso de nosotros. Tenemos que esforzarnos para ser buenos, esforzarnos para... Podemos pensar que confiamos en Dios. ¿Y cómo vemos si es verdad o no eso? Puede que no confiemos y pensar que sí lo hacemos. Lo vemos porque en base a las cosas que nos van pasando, somos súper cambiantes. Y ahí demostramos si realmente tenemos confianza o no en Dios. Hay maldad en nuestros corazones que ni nos damos cuenta que la tenemos, que ni lo sabemos. Lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestro corazón, es engañoso más que todas las cosas. Dios nos dice esto. Dios nos dice esto. Puede llegar a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno el corazón. Dice que cambia el color real de las cosas porque suplanta. Cuando alguien en su corazón piensa que no hay Dios, que Dios no lo ve, que Dios no se entera, el corazón lo engaña. O cuando creen que van a tener paz y no tienen ni tendrán paz porque no buscan de Dios, el corazón les engaña. El corazón tiende trampas que es para su propia ruina. Nos tiende de la trampa que nos arruina a nosotros mismos. No conocemos nuestro corazón, ni conocemos el corazón de los demás. Si no conocemos ni el propio, ¿cómo vamos a conocer el de otro para confiar en otro, ni confiar en nosotros? Pero Dios sí lo ve todo. Ve la maldad que tenemos. Dios dice que estudia, que analiza el estado del que tenemos la mente. Analiza mis pensamientos, analiza lo que razono, porque allí de allí empiezan todas mis intenciones. Y Dios las ve. Sabe de mis recuerdos, de mis imaginaciones y de los motivos de mis actos. Así que la confianza en el hombre, ¿qué trae? Maldición. La confianza en Dios trae bendición. Amén. Amén. Y entonces en esta mañana tendríamos que decidir cuidar nuestra mente, que la podremos hacer con la ayuda de Dios. Aleluya. Tenemos que llenar nuestra mente de Dios, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para cuando la mente se vaya de paseo, que lo hace, 60.000 pensamientos diarios, encuentre de Dios esa mente y no ande por cualquier lado divagando. Tenemos que sujetar nuestra mente al Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y para tener su mente, tenemos que pasar tiempos con Él. Si quiero una relación íntima con el Señor, debo buscar su presencia, debo orar, debo leer la palabra. Amén. Y mediante el Espíritu Santo podemos conocer los pensamientos de Cristo. Amén. Por medio del Espíritu Santo podemos conocer la verdad. Amén. Solo así podemos comprender todas las verdades de Dios. También Pablo nos dice en Romanos 12, como lo hemos leído, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por algo el Señor dos veces en esta mañana nos hace leer esto. Tenemos que renovar constantemente nuestra mente. Amén. Es un proceso constante y siempre pensando cómo lo haría Cristo. ¿Cómo haría el Señor esto? ¿Qué diría Cristo de esto? ¿Cómo haría esto el Señor? Esto es una buena práctica que todos deberíamos tener. Tener la mente de Cristo es un gran privilegio, pero también es nuestra responsabilidad. Así debemos esforzarnos para experimentar una transformación. Tenemos que determinar cambiar todos los patrones de pensamientos contrarios a Dios. Y eso nos llevará a cambiar malos hábitos. Tenemos que tener una actitud de aprendizaje diario.
Debemos cambiar pensamientos viejos por pensamientos nuevos. Se vuelve a repetir en esta mañana. Porque el pecado todavía reside en nosotros y se opone a la mentalidad de Cristo. Y el pecado no solo nos llevó a la muerte, sino que afectó nuestra mente. Y es responsabilidad nuestra el cambio de mentalidad. Si somos cristianos inmaduros, estamos controlados por nuestros propios pensamientos y deseos. Y somos carnales. Si somos cristianos espirituales, estamos controlados por los pensamientos y deseos de Dios. Nuestra meta diaria debe ser que los deseos de Dios sean los nuestros.